Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos aquí en vivo en la transmisión del live de Vida Joven de la IBI, una vez más con ustedes. Qué bueno es tenerles conectados allí. Les envío un abrazo del corazón de parte de nuestro grupo de jóvenes, cada uno donde quiera que estén. Este es un tiempo que hemos dedicado a pensar, a meditar en la palabra de Dios y sobre todo en una serie que hemos titulado Cambiados. Queremos orar al Señor, pedir al Señor y salir desafiados para que en este tiempo tan único y especial de la historia, cada uno de nosotros pueda lidiar con cosas de su vida delante de Dios para salir diferentes. Tenemos un reto, tenemos un camino por delante de ser como Jesús y es lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, como hemos hecho un poco en los últimos lives que hemos hecho. En el primer live que tuvimos en esta serie, estuvimos hablando de tener en cuenta a Dios en nuestra juventud y cómo esto puede ser trascendental para nosotros ser jóvenes que sean luz, que sean ejemplo y que de una forma u otra puedan vivir una vida con propósito realmente. Lo otro que estuvimos hablando eran principios bíblicos para cambiar. Y esto fue la semana pasada. Estuvimos ahí hablando cómo debemos abandonar, debemos renunciar a algunas cosas, debemos renovar nuestra mente y entonces abrazar las verdades bíblicas que Dios nos ha dejado para entonces apuntar a la meta que es nuestro Salvador. Y en esta tarde nosotros vamos a hablar de resoluciones. ¿Qué es resolución? Bueno, son decisiones firmes, son convicciones que tenemos en nuestro corazón después de conocer lo que Dios quiere para con nosotros, que de una u otra forma dirigen nuestra vida hacia Él, hacia su verdad y que cierran la puerta a otro tipo de ofertas y tentaciones que nos pueden alejar de Él. Y entonces, antes de comenzar y presentar a nuestros amados invitados, yo quisiera que te unas conmigo en oración para que Dios nos dirija en todo. Padre, nosotros hemos tenido una sola petición en estos últimos sábados y es: cámbianos, transfórmanos, haznos diferentes al viejo hombre que no conocía la salvación, que no conocía al Salvador. Nosotros queremos rogarte que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra en este live, pueda ministrarnos y que esta palabra, Señor, pueda ir entonces transformando nuestra forma de pensar y al final esto se traduzca en una vida diferente. Úsanos, Señor, háblanos, haznos sensibles a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y sin más preámbulo, quiero invitarles a mis hermanos Joan Veloz, pastor de nuestra iglesia IBI, que está con nosotros, que se una al live, y también a nuestro amado hermano Jairo Namnum, diácono y también anciano en entrenamiento de nuestra iglesia. Jairo, bienvenido, brother. Gracias, Joel. Gracias por invitarnos. Para mí es un privilegio estar con ustedes esta tarde, pero es un mayor privilegio el compartir este tiempo también contigo y con Jairo. Todos saben que Jairo y yo duramos mucho tiempo sirviendo juntos en mi historia de jóvenes y poder estar juntos una vez más aquí ministrando es un privilegio, ¿verdad que sí? Qué bueno. Así es, mi primer servicio en la IBI fue con los jóvenes y espero que antes de que el Señor venga, mi último servicio en la IBI siga siendo con jóvenes de alguna manera u otra. Así que gracias, Joel, por la invitación. Así es, gracias, amado, de verdad. O sea, yo también siento lo mismo, me siento como en confianza, me siento entre amigos. Siento que esto va a ser una conversación como la que tenemos normalmente en los pasillos de la iglesia o en nuestras casas o en por donde nos veamos, pero que de alguna u otra forma tiene en cuenta a la audiencia que está ahí conectada con nosotros. Así que para comenzar en nuestra conversación, yo quisiera que comenzáramos por el principio, obviamente, ¿verdad? Y el principio de la vida de alguien tiene que ver con el momento en que Dios lo encontró. Así que yo quiero pedir a Joan que comience de forma resumida. ¿Cómo Dios te salvó, brother? Bueno, lo mío fue un tanto radical, yo puedo ser honesto. Antes de yo venir a Cristo, yo viví una vida muy desenfrenada. A temprana edad yo consumía mucho alcohol, salía mucho, era muy callejero. Y un día, por la invitación de un hermano amado, pude ir a la iglesia y el Señor, a través de la predicación de su palabra, recuerdo que ese día el pastor Héctor
Estaba predicando Juan 6, versículo 67, cuando el Señor se voltea y está hablando con los discípulos, le dice en un momento que la multitud se estaba yendo porque no entendían lo que Cristo decía. Cristo estaba diciendo, para ustedes entrar al reino de los cielos tienen que beber mi sangre y comer mi carne. Eso para ellos era, ¿qué es lo que este hombre está hablando? Y empezaron a irse y en un momento él se voltea y mira a los discípulos también y le dice, ¿ustedes se quieren ir también? A lo que Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Yo recuerdo que por mucho tiempo yo estaba buscando el gozo, buscando encontrar en la verdad de mi vida, en el mundo, en los deleites del mundo, pero siempre esto terminaba en hacerme sentir vacío. Yo recuerdo que llegaba a mi casa y me sentía vacío. Y cuando el pastor Héctor recordó esa verdad, yo meditaba en eso y decía, Señor, pero yo he estado persiguiendo otras cosas, cuando al parecer solo tú tienes palabra de vida eterna. Y ese día el pastor Héctor hizo un llamado de arrepentimiento. Y si te soy honesto, yo creo que en 15 años ya, 16 años aproximadamente, que fue eso, yo nunca he escuchado, o no recuerdo haber escuchado al pastor Héctor haciendo llamados de conversión en la iglesia. Pero recuerdo que ese día él hizo el llamado, y a diferencia como lo hacía el pastor Miguel, él no pidió que se pusieran de pie, sino ahí sentados. Yo oré, hice mi oración, le pedí perdón al Señor. Y recuerdo que al salir de ahí, la persona con la que andaba me dijo, ¿tú hiciste la oración? Y yo le dije, sí. Y él me dijo, ¿tú sabes lo que eso significa? Y yo, no. Eso significa que tus pecados han sido perdonados y que hoy tú eres un hijo de Dios. E inmediatamente lágrimas cayeron de mis ojos, empecé a llorar y puedo recordar que de ahí en adelante fue un cambio radical en mi vida, hasta lo que somos el día de hoy, donde puedo servirle y puedo ser parte de su familia. Amén, wow, qué bendición, brother, y sobre todo con ese pasaje que aún recuerdas, en tu mente todavía está fresco el que Jesucristo haya dicho eso, ¿verdad? De que fuera de Él no hay vida y la encontraste, o Dios permitió que la encontraras en Él. Gloria al Señor. Jairo, háblame de ti, háblanos de cómo fue ese encuentro también con el Señor y cómo Él te salvó. Bueno, el mío fue más aburrido en el sentido de que yo no tenía ese trasfondo de pecado abierto como tenía Joan, pero tenía un grupo de pecados interiores, digamos. Yo tuve el privilegio de siempre haber sido evangélico. En nuestro país eso es como fuera de lo común, ¿cierto? No siempre viene de otra religión. Entonces, en el tiempo que iba desde pequeño, visitaba varias iglesias evangélicas y gracias a Dios como que yo era buen muchacho. Yo era un muchacho tranquilo, me iba bien en el colegio, tenía buenas notas. En general era un muchacho más o menos tranquilo, iba a mi iglesia en la mañana, iba a la iglesia en la noche, todo bien. Pero cuando yo tenía más o menos 12 años, un primo me invitó a que me fuera a quedar en su casa y yo contento fui el primer fin de semana y luego fui el segundo fin de semana y dejé de asistir a las clases de bautismo que se estaban dando en la iglesia donde yo estaba para quedarme en casa de estos primos jugando Nintendo y mirando para afuera y no yendo a la iglesia. Entonces, en el tiempo que yo falté a las clases, había un amigo de mi hermano mayor, que era ya cristiano, mi hermano no era amigo, que iba a la iglesia a burlarse de la iglesia. Él iba para burlarse del evangélico, se sentaba atrás burlándose del evangélico. Un muchacho con mucha necesidad. Y él encontraba que ir a la iglesia a burlarse era mejor que quedarse en la calle. En el tiempo que yo estaba jugando con mi amigo, cuando yo volví a ir a la iglesia, como mes y medio que dejé de ir porque estaba jugando con mi primo, ¿cierto? Yo veo que pregunta el pastor que quienes se bautizaron el último bautismo, y yo miro hacia atrás y el amigo que iba a burlarse de la iglesia de pronto se había bautizado. Y cuando yo vi que este amigo que venía literalmente a burlarse, que tenía ese pasado tan oscuro de pecado, había no solamente ido fielmente, sino que se había convertido, había pasado por las aguas, había ido a las clases, y que yo dejé de ir por jugar a Nintendo, yo empecé a llorar. Y yo empecé a llorar y duré como una hora llorando. Y cuando llegué a mi casa, iba otra vez con mi hermano mayor, que sí es cristiano, yo le dije, ¿qué está pasando? Y me dice, el Señor te está llamando. No recuerdo qué pasaje me dijo que leyera, pero me dio un libro, me dio una Biblia, me dijo que lo leyera. Y por dentro yo empecé a leer, me tranqué en mi cuarto a leer. Y yo no escuché la voz de Dios, pero yo sentí como un llamado del Señor de que algo había pasado, que me decía, como yo lo entendía, tú has comenzado tu caminar cristiano. Entonces eso pasó ya hace 20 años, va a ser en una semana, gracias al Señor. Amén, amén, wow. O sea, como dos trasfondos diferentes. Uno que Joan reconoce, ¿verdad? Que estaba bien en el mundo y Jairo entonces que se consideraba un joven tranquilo, bien portado y todo lo demás. Pero cuando el Evangelio, cuando Dios les hace ver su condición,
la santidad de Él, entonces ellos reconocen de que yo estoy peor de lo que yo pensaba y necesito al Salvador. Gloria al Señor. Allí, en ese momento, algunos de ustedes reconocen que hubo un cambio, ¿verdad? Hubo un cambio porque Cristo vino a su vida, hubo un cambio de que reconocen sus pecados y comienzan entonces a vivir para el Señor. Y quisiera como irnos un poco más a esos momentos cuando ustedes comenzaron a caminar con el Señor y tuvieron que lidiar con cosas que ustedes tal vez apreciaban o amaban, pero estaban reconociendo de que son cosas que no eran coherentes ya con ser un cristiano, con ser alguien que ama a Jesús. Entonces, ¿cuáles fueron esos retos iniciales para cambiar y ser como Cristo que ustedes tuvieron que lidiar y cómo lo hicieron? Joan. Bueno, en mi caso, yo te puedo ser honesto, Dios puso en mi corazón el ser radical. Y fue algo de lo cual agradezco porque me libró de muchas cosas y me hizo quizá el camino un poco más fácil. Pero probablemente también el ser tan radical hizo que en el camino yo me olvidara de cosas importantes. Cuando yo digo que ser radical, es que yo tenía un grupo de amigos grandes, hermanos, a quien hoy día reconozco que son mis hermanos, que amo, pero yo por el tema de querer ser radical y abrazar esta verdad que hoy había conocí, que me dio luz, decidí borrar todo. Yo corté relación con todos mis amigos, corté relación con todo tipo de personas que aquellos que yo me relacionaba en el mundo. Y me centré en el Evangelio, me centré en la iglesia, me centré en la palabra, y eso me ayudó significativamente, porque me evitó caídas y me evitó el ser tentado a regresar, a cometer prácticas de pecado de mi vida. Pero digo que el ser radical también fue, quizás no fue la mejor manera, algunas cosas, porque me olvidé de hermanos que yo digo que amo, pero me olvidé de predicar el Evangelio, me olvidé de modelarle a Cristo, de mostrarle a Cristo, de mostrarle esa verdad que yo conocí que me hizo libre, y fue un tanto egoísta de mi parte, porque yo me centré tanto en que yo quiero ser yo santo, yo quiero caminar con el Señor, yo quiero conocer, yo quiero devorar estas verdades, pero me olvidé de aquellos que Dios había puesto en mi camino con propósito quizás anteriormente. Me olvidé de predicar el Evangelio. Para mi vergüenza eso pasó. Yo recuerdo que hace unos años ya yo hice una comida en mi casa, los invité a todos, los invité a casa, les pedí perdón por no haber pensado más en ellos y haberle predicado el Evangelio y no haberle mostrado a Cristo en ese tiempo. Pero yo fui radical, yo corté, me centré en los grupos de la iglesia, busqué hermanos de mi edad que caminaron conmigo. Yo tenía un grupo en la iglesia que nos llamábamos los Dulos, que éramos 10 hombres que nos juntábamos toda la semana a estudiar la palabra. Y en los primeros años de mi vida, el estudiar la palabra fue una pasión, un deseo. Y te puedo decir honestamente, y lo digo también con vergüenza muchas veces, esa pasión que yo tuve en los primeros años, aún siendo pastor, hay momentos que no la tengo, hay momentos que me siento quizás que no tengo ese primer amor y hago las cosas quizás más porque tengo que hacerlo, pero en ese tiempo era un deseo desbordante de desbordar la palabra, de escudriñar la palabra, de cada cosa que uno leía era nuevo. Yo decía, wow, cuando yo veía la historia del apóstol Pablo, los milagros de Jesús, conocer cómo el Antiguo Testamento apuntaba a un Salvador que iba a venir en el Nuevo, todas esas verdades me iluminaban y yo quería conocer más de eso. Así que si te puedo ser honesto y resumiendo, ¿qué me ayudó a mí en principio? Yo tomé decisiones radicales que me cuidaron y me centré en la palabra, en los hermanos en la iglesia, en la congregación, para poder caminar más con Él y ser más como Cristo. Aprender cómo Él quería que yo viviera y tratar de hacerlo de esa manera. Eso fue lo que yo hice. Eso me ayudó, pero también siendo honesto, diciendo lo que pasó, que me alejé de muchos y no le prediqué el Evangelio a otros. Amén. Gracias por tu sinceridad, mi hermano. Y qué bueno escuchar eso, o sea, porque tú reconociste un llamado a ser diferente y trataste de caminar en torno a ese llamado. Lo hiciste de una forma radical, cerrando la puerta a muchas cosas, pero dentro de esas puertas que cerraste, reconoce que no mostraste gracia o compasión o amor para con aquellos que aún estaban perdidos de tu entorno, y entonces te apartaste de ellos sin mostrarle también la verdad del Señor o la verdad del Evangelio que ya tú habías conocido. Y eso puede estar pasando con muchos de los jóvenes ahora, ¿verdad? Qué bueno, por un lado, el entrar de lleno y de forma intencional y firme a amar al Señor y dejar atrás el viejo hombre,
pero qué reto entonces el poder tener el balance de sí, apartarme del mal, pero ser luz al mismo tiempo, y era lo que tú vivías. Ahora, yo sí te reconozco algo y quiero aclarar algo ahí. Yo estoy convencido que para mí lo mejor que pudo haber pasado fue haber tomado esa decisión radical. Porque probablemente si yo no tomaba esa decisión radical, yo hubiera caído y se hubiera hecho muy difícil el poder romper lazos y romper murallas que ya yo tenía, fortalezas de pecado que había en mi vida. Por lo cual, si te puedo ser transparente, también le reconozco a jóvenes de nosotros que si tienen un trasfondo quizá como el que yo tenía, el ser radical es la mejor opción o quizá la única opción. Pero dentro de ese radicalismo, recordar una llamada, recordar invitar a la iglesia, eso y sí, yo no, a ninguno ni siquiera lo invité a la iglesia. Yo me alejé y punto, borré teléfono, celular, correo electrónico, cuando quizá había otros medios que uno podía mostrar gracia, amor y misericordia, hermanos que estaban ahí, que quisieron a uno y que fueron amigos fieles en mucho tiempo. ¿Y qué edad tú tenías, Joan? Perdón, yo el que haga la pregunta. Es para el joven que escucha. 20 años, yo me convertí a los 20 años. Pero de mis 14 a mis 20 años fueron intensos, realmente, muy intensos. Así que es la realidad. Bueno, excelente. Jairo, entonces, en ese momento, volviendo a la pregunta para los que tal vez se hayan conectado ahora, tú comienzas a caminar con el Señor, comienzas a lidiar con cosas que tú ves que no son conforme al llamado que tienes como cristiano. Y entonces, háblanos de esas cosas que tuviste que lidiar al inicio y cómo entonces pudiste ir trabajando en ellas. Ok, yo te puedo decir que mi reto mayor, fuera del pecado interno, y creo que todos tenemos retos similares. Por ejemplo, yo era un joven criado solo por mi mamá, tenía muchas libertades, no todas buenas en la casa, fui adicto a la pornografía por muchos años. Esas son cosas de las que hemos hablado, que muchos entienden y conocen. Pero cuando empieza mi caminar como cristiano, lo que yo recuerdo más vívidamente contra lo que yo luchaba era la soledad. Yo me sentía muy, muy, muy solo como cristiano. En el colegio yo no conocía más cristianos. Los que, bueno, ahora hablo de los que llegué a conocer, ¿cierto? En la iglesia donde yo estaba, yo era el único de mi edad. O sea, habían jóvenes mucho más pequeños que yo, digamos 5 años más pequeños que yo tenía 12. Entonces, darle 5 años para atrás no funciona. Y eran personas mucho mayores que yo, digamos 8, 9, 10 años. Tampoco funciona. O sea, uno de 12 con uno de 20 no pega. Uno de 12 con uno de 7 no pega. Y los primeros 5, 6, no más, 7 años de la fe, yo me sentía muy solo. Yo luchaba mucho por sentirme solo, yo luchaba mucho con malas compañías. Es decir, no necesariamente que salíamos quizás a beber o algo así, pero me juntaba con inconversos y aunque yo no hacía lo que ellos hacían, yo aprobaba, digamos, con tal de poder tener algún grupo. Y eso me llevó a la mundanalidad, me llevó a ir a lugares que no debía ir, a hablar de maneras que no debía hablar. Pero otra vez, el Señor sabe, o sea, todo es el pecado del corazón, pero mi problema era que yo no tenía amigos cristianos. Entonces yo recuerdo muy vívidamente cómo a los 15, yo era un poco precoz, entonces a los 15 yo estaba pasando a cuarto de bachillerato. Y como a los 15 yo me junté con este grupo de personas que yo pensaba que eran hermanos porque eran cristianos, o se decían cristianos. Y yo me juntaba con ellos y lo escuchaba diciendo mala palabra, haciendo cosas que no iban. En un momento recuerdo que empezaron a hablar de gusto diferente en la pornografía. Y yo decía, pero estos son cristianos. Pero yo seguía con ese grupo y empecé hasta a asistir a su iglesia, que yo, por lo que yo vi ahí, yo no creo que era una iglesia, era más un culto. Eh, pero porque eran los únicos cristianos que yo conocía, brother. Y cuando tú no tienes amigos, cuando tú no tienes amigos creyentes, tú no tienes con quién bounce las ideas, ¿cómo sería? Rebotar ideas, que te recomienden algo. Oye, eso es grave. O sea, bueno, Pablo lo dice claro, ¿cierto? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, yo sí recuerdo muy vividamente el tema que tuve que luchar contra la soledad por no tener amigos cristianos. Algo que me ayudó antes de llegar a lo que me terminó de resolver el problema en un sentido. Algo que me ayudó fue que esos jóvenes que yo decía que tenían 4 años menos que yo en la iglesia, con el tiempo, cuando yo tenía 15, 16, ellos tenían 11, 12, y ya ahí como que se relacionaban más, entonces yo empecé a discipularlos. Y yo empecé a pasar tiempo en la palabra con ellos, recuerdo que empecé a enseñarles instrumentos musicales, lo mío era la adoración,
yo tocaba en mi congregación y yo empecé a tocar, a enseñarle a tocar y a tocar con ellos y a salir con ellos. Y no era lo mismo porque no éramos iguales, pero al ser discipulados conmigo, tenía como gente con quien hablar. Y eso es, de hecho, eso ha sido un patrón en mi vida hasta hoy. O sea, hay jóvenes, aún de los mismos líderes de vida joven, que andaban conmigo, yo le llevo 5, 6, 7, 8 años, y han sido, en un sentido, discipulados conmigo y por mí. Y eso me ayudó muchísimo cuando no tenía iguales. Lo otro que me ayudó fue que en algún momento, yo tenía 17 ya, yo entendí plenamente que yo no estaba solo, que de verdad yo no estaba solo. O sea, no fue el internet, aunque yo conocí un par de amigos cristianos por internet, pero yo como que entendí algo de la presencia del Señor para con mi vida. De darme cuenta de que yo no, aunque yo no tuviera muchos amigos como hubiera querido, y no tenía ni siquiera un mejor amigo cristiano, mi mejor amigo no era cristiano, aunque yo le estaba evangelizando. Yo tenía la presencia del Señor genuinamente acompañándome. Y yo no sé, yo sé el momento en el que tuve ese entendimiento mientras leía la palabra. Estaba en Lucas. Y yo veía como el Señor iba caminando con los discípulos. Y yo decía, pero en un sentido, Él está haciendo eso conmigo. O sea, Él está caminando conmigo también, no está tan lejano a mí. Y eso me ayudó mucho. Y lo que terminó de ayudarme por completo fue que en la universidad, yo tenía 18 años y conocí a esta muchacha cristiana, que se llama Patricia Jaime García Guzmán. Y ella era de esta iglesia tan extraña que era la IBI, y cada vez que yo podía, yo iba y le hacía preguntas sobre la Biblia, le hacía preguntas, ella sabía más que yo, sabía mucha más teología que yo le iba haciendo preguntas y conversando con ella, porque yo tenía mucha sed de aprender más de Dios. Entonces, aun cuando yo no tenía muchos amigos cristianos, y aun cuando sé que tenía conductas mundanas, yo siempre leía la Biblia todos los días, y siempre iba leyendo libros cristianos, y entonces no tenía con quién hablarlo hasta que llegó Patricia. Y entonces, al año después llegaron ustedes todos y así fueron llegando otros también. Wow, asombroso como hasta la sierva que Dios tenía para ti, Dios la usó para eso, qué bueno. Y la que tiene para ustedes también, jóvenes, Dios la va a usar para ayudarles. No se preocupen, pero esperen. Amén, que así sea. Aunque pudiéramos entrar ahí en otro tema muy bueno, pero no vamos a mantenernos en este. Ambos mencionaron la importancia de tener personas alrededor. Joan mencionaba un grupo de hombres llamado Dulos, donde él estudiaba la palabra y rendía cuentas. Tú mencionabas también cómo te integraste a estos otros jóvenes y eran discipulados mutuamente, y la Biblia también era el centro de sus vidas. Y hemos estado como que dice introduciendo este tema. Voy a hacer como que dice un break para dirigirme a los jóvenes que están ahí conectados. Sí, y si tienes preguntas, comentarios, si tienes cualquier cosa que quieras compartir, recuerda incluirla en los comentarios de aquí de Instagram o de Facebook, para que al final vamos a incluir tus preguntas en el tiempo de respuesta o preguntas y respuestas que vamos a tener. Entonces, estamos hablando en el día de hoy de cambio, de ser como Jesús y resoluciones que pudiéramos tener para caminar en torno a ese llamado. Ustedes conocen, ya ahí me dirijo a Jairo y Joan, del llamado que tenemos a ser como Cristo. Incluso si vamos a la palabra de Dios, en 1 de Juan 2:6, se nos dice que el que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Entonces, vamos a intercambiar algunos comentarios, algunas ideas acerca de ese llamado. ¿Qué significa o qué tan amplio o cómo se ve ese llamado en la Biblia y también en el cristiano de ser como el Señor? Ustedes hablaban de que el parámetro, o más bien, se encontraron inmediatamente con otros cristianos cuando entraron a la iglesia y comenzaron a ver cristianos no muy consagrados y otros que sí los influenciaron positivamente. Y ahí comenzaron a darse cuenta de que el parámetro para vivir como no es otro cristiano, sino el Salvador, nuestro Señor. Entonces, en ese sentido, ¿cómo pudiéramos hablar un poco acerca de ese llamado? Joan, vamos a comenzar contigo. Bueno, lo primero es reconocer que el ser cristiano quiere decir que yo represento a a quien yo digo ser. Yo digo cristiano viene de ser de Cristo, de ser como Cristo, es el que yo estoy representando a Cristo. Cuando yo juego para un equipo de fútbol, de baloncesto, el jersey que yo tengo puesto dice el equipo que yo estoy representando, por lo cual yo debo comportarme en base a las reglas de ese equipo. Como yo me llamo como cristiano, yo estoy llamado a representar a quién, a representar a Cristo, a vivir de la manera que Él vivió, a caminar de la manera como Él caminó. Y cuando nosotros vamos en la palabra, nos encontramos textos no descriptivos, sino textos prescriptivos, es mandatos
de la palabra, a caminar como Cristo. Nos encontramos con el apóstol Pedro, que en 1 de Pedro 2:19, capítulo 2, versículo 19 al 22, le está hablando a esos creyentes que habían salido y le dicen, recuerden que ustedes están llamados a sufrir, para esto fueron llamados, porque como Cristo sufrió por ustedes, ¿para qué? Para darles ejemplo, dándoles ejemplo, así también ustedes deben caminar. Cristo le dio ejemplo de cómo vivir y cómo sufrir. Te encuentras en Filipenses 2, el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de Filipo, hay en vosotros la actitud que hubo en quién, que hubo en Cristo, la actitud de humildad, el que siendo igual a Dios no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino se despojó de su gloria. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Es decir, que en la palabra encontramos muchos mandatos de caminar como Cristo. Pero para yo caminar como Cristo hay algo que yo debo hacer primero. Yo debo conocer a Cristo. Yo no puedo imitar a Cristo si yo no le conozco. Yo creo que muchos de nuestros problemas como creyentes en el día de hoy es que nosotros queremos ser creyentes sin saber lo que eso implica, sin conocer a Cristo como Él es, como Él se manifestó, su carácter, sus atributos, lo que Él hizo, cómo vivió. Entonces yo creo que nosotros debemos enfocarnos y es parte importante si queremos cambiar realmente. Yo creo que esta serie se llama así, Cambiados. La clave para cambiar es conocer a Cristo y caminar como Él caminó, como Él vivió. Hacer algo fuera de Él, de eso es perder el tiempo. Amén. Jairo. Yo creo que Joan nos presentó la parte de afuera, ¿cierto? La parte del uniforme que creo que está genial y tiene que ver con esas actitudes. Yo creo que también hay algo de adentro que complementa lo que dice Joan, que yo lo veo en Romanos 6. Pablo en la porción del medio de la carta a los romanos, él está hablando con estos creyentes, ¿verdad? Luego que él resuelve el lío que tienen de cómo uno llega a la salvación y si uno llega siendo judío, siendo gentil, pasa los 9 capítulos en eso. En Romanos 6, él tiene una conversación acerca del hombre y el pecado, donde él empieza diciendo, ¿qué diremos entonces? 6.1, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Voy a seguir leyendo para entonces cerrar con una idea que yo entiendo que puede servirles. A mí me sirve mucho. En el versículo 11, él termina esa sección diciendo, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. En el versículo 14 termina la próxima sección diciendo, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces él cierra todo en el 21 diciendo, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? El fin del pecado en que vivían es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, oigan esto, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Y entonces este versículo que quizás se saben, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A qué me está apuntando Pablo aquí? Si tú eres un hombre de 6 pies, pesas 200 libras, todo músculo, fibra, un hombre bien, bien fuerte, y tienes delante de ti una caja que pesa 30 libras, no tienes ninguna razón de que diciendo, ay, que yo no puedo cargar eso, ay, yo no puedo con eso es imposible, eso pesa demasiado. A veces con mis hijos, por ejemplo, con Ezequiel el mayor, él es el que como que se le hace más difícil concentrarse y a veces está aprendiendo a leer y ya lee, pero tiene una palabra delante y no sabe cómo leerla. Y tú has leído palabras más difíciles de ahí. Esa palabra tú la puedes leer. Tú no me puedes decir a mí que eso que tú tienes ahí delante no lo puedes leer. Nosotros hemos sido muertos al pecado. La realidad es que por dentro, no solo el uniforme, que es la parte externa, sino también la parte interna, por eso complemento lo que dice Joan. O sea, por dentro, nosotros somos otra gente. Cuando nosotros pecamos, estamos actuando contra naturaleza. Estamos actuando contrario a lo que fuimos hechos. Es decir, nosotros ahora en Cristo hemos sido hechos leones. Podemos rugirle al pecado. Nosotros en Cristo hemos sido hechos gacelas. Podemos correr con gracia. Nosotros en Cristo hemos sido ahora hechos nueva vida. Y es por eso, amado, y tú lo sabes esto, que cuando uno peca, uno se siente mal después. No es solamente, sí te sientes mal después, ahora hablamos si no. Pero cuando uno peca, un cristiano se siente mal porque ha actuado contra natura ya. La nueva naturaleza que se nos ha sido dado, aunque tenemos carne, tenemos concupiscencia y disfrutamos el pecado. Por eso está Romanos 7 hablando de todo este lío que tenemos, ¿cierto? La nueva naturaleza que está dentro de nosotros, el Espíritu, ¿verdad? La adopción como hijos a través del Espíritu nos hace querer comportarnos como Cristo. Y ahí está esa clave. Nosotros nos ponemos el uniforme
porque ya somos peloteros y hacemos esas dos cosas. Entendemos nuestra realidad de haber sido librados en Cristo y entonces nos comportamos. Para seguir, porque me parece genial esa idea de Joan. Si tú eres yankee, tú no eres yankee porque tú tienes el uniforme. Tú eres yankee porque tú puedes batear como un yankee o como, tú sabes, cualquier otro equipo, pero los yankees tienen esa mentalidad, ¿no es cierto? No es por eso, no porque te pusiste... O sea, si yo me pongo un 23 que dice Bulls atrás y voy a jugar basquetbol, voy a pasar vergüenza. Pero ya si tú eres el 23, que es lo que tú eres en Cristo, si ya tú tienes la salvación, o como dice Romanos aquí, el fruto de la santificación por la vida eterna que se te da en el Espíritu, ponte el uniforme. Entonces ya tú tienes las dos cosas ligadas. Tú eres un yankee ya, o perdóname, lo que sea que tú quieras como ejemplo. Algo pasó adentro y ahora algo puede pasar afuera. Cuando yo me comporto hacia el pecado, cuando yo vivo hacia el pecado, no cuando peco que fallé, que me equivoqué, pedí perdón, porque eso nos pasa todo el tiempo, sino cuando yo estoy caminando en el pecado, me levanto y peco, en la tarde peco, en la noche peco, y no estoy yendo delante de Dios, pasa una de dos cosas. O yo he apagado el Espíritu Santo y estoy caminando que necesito ayuda ya, o yo no soy cristiano. Déjame agregar algo ahí que dice Jairo, porque yo creo que puede ser de edificación para los muchachos que nos están viendo. Muchos de los problemas que nosotros vemos en nuestros jóvenes hoy día es que ellos han querido ponerse el uniforme de cristianos sin haber sido cristianos realmente. Y eso va de la mano con lo que dice Jairo. ¿Y qué trae eso? Trae frustración, trae que ellos están drenados, pero pequé, yo quiero hacer eso que dice mi pastor, yo quiero hacer eso que dice mi líder, pero no puedo hacerlo, porque están queriendo vivir algo que no son. Y yo creo que lo importante aquí, como decía Jairo, es primero ser antes que hacer. Yo tengo que estar convencido de lo que yo soy. Yo tengo que estar convencido de que yo he nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo yo tengo que conocer a Cristo. Yo tengo que haberme arrepentido de mis pecados y haber conocido a Cristo como el Señor de mi vida. Entonces, simplemente yo creo que esa nota ahí es importante porque por años hemos visto jóvenes que están entre nosotros, caminan con nosotros, se ponen el jersey, muchas veces tú lo ves con el jersey puesto, pero al salir del colegio o al ir a la universidad o salir a la universidad y encontrarse con las situaciones del día a día, se quitan el jersey de cristiano y viven de una manera diferente. Porque la realidad es que... Le quedaba grande. Le quedaba grande, no le servía. Es que esto de ser cristiano no es simplemente un jersey, es estoy haciendo la comilla, es un tatuaje que te marcó, que tú estás marcado para siempre. ¿Entiendes? Tú eres una nueva persona, tú has nacido de nuevo y ya es lo que eres, no es lo que tú haces, es lo que eres. Pero independientemente de eso, y creo que es algo que por mucho tiempo muchos grandes hombres de Dios han concluido en eso, incluyendo hombres ya convertidos, nacidos de nuevo, cristianos. Seguimos pecando y seguimos viviendo contra la palabra de Dios, principalmente porque aunque somos cristianos, no conocemos ese Dios que decimos conocer, decimos servir. Porque yo puedo ser cristiano, pero ¿cómo yo soy como Cristo si no lo conozco? Y volviendo a la tesis anterior, yo tengo que ser y después conocerle a Él, conocer cómo Él caminó, cómo vivió, cómo anduvo. J.I. Packer decía que el principal problema de la iglesia hoy día es la ignorancia que tiene de Dios. No solamente del Dios Padre, sino del Dios Trino. Eso incluye a Cristo. Y si tú me preguntas a mí, entonces, Joan, ¿cuál es la medicina para nosotros hoy para cambiar, para vivir una vida piadosa, para poder luchar contra las tentaciones, contra el pecado? Conocer a Dios. Conocer su carácter, sus atributos, quién Él es, sus promesas, sus verdades. Y al yo hacer eso, yo lo exalto como Dios y me humillo como un hombre que necesita de Él para poder caminar en esta tierra. Amén. Gloriosa verdad esa que ustedes acaban de mencionar. O sea, nosotros no somos llamados a vivir de una forma diferente simplemente con un mandato de un jefe, ¿verdad? Que nos dice, haz esto y ya, sino que es alguien que nos proveyó una nueva naturaleza, una nueva vida, que incluso nos llenó de un espíritu o habitó dentro de nosotros, de forma que nos habilita para hacer el cambio que nosotros tenemos. Y eso me da esperanza, eso me da entusiasmo de que no hay nada que pueda estar delante que Él me haya puesto, que Él me haya pedido, que yo no pueda hacer. Y entonces es el cambio de santificación, como que dice, en una posición ya como hijo, pero ahora un llamado a ser santo en el día a día, que es la santificación ya para parecerme a Cristo en el transcurso de mi vida. Si vamos a la generación actual, y Joan creo que mencionó un poco acerca de la condición de los jóvenes de hoy, que a veces piensan que son algo, pero realmente no lo son. Pero vamos ahora a los retos actuales de nuestros jóvenes de hoy para cumplir ese llamado de
ser como mi Salvador y cambiar, ¿verdad? De ese Joel que tiene sus raíces en esta tierra y cambiarlo a ser como ese Salvador. ¿Cuáles son los retos de nuestra juventud de hoy? Ya que ustedes han ministrado, para la gloria de Dios, a jóvenes también, pudieran compartirnos un poco de esos retos. Vamos a comenzar con Jairo en esta ocasión. Ok, gracias, Joel. Yo te digo una cosa. Voy a decir el que yo creo que es el reto de todo hombre y es la pornografía. Yo no me imagino haber crecido en esta generación donde la pornografía está tan accesible. Yo creo que si uno quisiera, uno pudiera usar casi cada, bueno, de hombre es como algo como 8 de cada 10 jóvenes y algo como 3 de cada 10 mujeres. Y todo lo que se desprende de ahí, las malas conversaciones, ¿cierto? La mentalidad que llega, las malas relaciones que luego lleva a fornicación, todo eso. O sea, que pudiéramos durar esta y toda la charla diciendo el reto de hoy, eso es increíble. Pero yo creo que, bueno, no sería productivo y creo que ustedes ya lo han hablado y lo han escuchado varias veces. Vale el recordatorio, si tienes un iPhone o un Android, hay 500,000 programas de filtro. Y papá que están escuchando eso, pónganle un filtro a su celular, pónganle un filtro al celular de su hijo. O sea, ya, porque eso te ayuda. Eso no resuelve el problema, pero te ayuda a alejar la tentación. Ahora, de manera general, yo creo que hay una vertiente en nuestro corazón. Decía Martín Lutero que somos como un borracho que se sube a un caballo para caerse del otro lado, en cuanto al legalismo y al libertinaje. Y yo creo que todo joven hoy, yo desearía haber podido entender eso cuando era más pequeño. Tengo que entender de cuál de los dos lados yo tiendo a irme más, si al legalismo o si al libertinaje. Esa es una lucha de todo el tiempo. Cuando hablo de legalismo me refiero a una actitud interna de que Dios me ama dependiendo cómo yo me comporte. Y eso se pasa a los demás también. Así me va a amar mi familia, me va a amar la gente que yo conozca, me va a amar mi futura esposa, dependiendo solamente de cómo yo me comporto. O sea, mi comportamiento es el que me hace acepto delante de Dios y los demás. Esa es la tendencia del legalismo. Y por otro lado está la tendencia del libertinaje, que es que yo soy aceptado simplemente por quien yo soy. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera porque quien yo soy hace que ya yo sea aceptado y amado. Y por tanto, a mí no me importa lo que tú digas de mí, a mí no me importa lo que tú pienses. Esta es la lucha desde el principio. Esa es una lucha del corazón todo el tiempo. Y yo creo que el balance que un joven puede y debe y va a buscar si quiere cambiar es encontrar que yo soy amado siempre por Dios por el comportamiento de Cristo y lo que Él hizo. Que luego de ahí viene, entonces, yo trato de comportarme como Cristo. Y tú dirás, Jairo, eso está a 50,000 pies de altura. Sí, pero hay un entendimiento del corazón que cambia cuando tú entiendes que no es ni por legalismo ni por libertinaje. Que tu comportamiento importa, pero no te hace salvo. Que quien tú eres importa, pero no te hace salvo. Sino que quien tú eres en Cristo te hace diferente. Oye, cuando uno llega ahí, uno empieza a cambiar. Genuinamente, cuando tú puedes recordarte las verdades del Evangelio, eso es central al Evangelio, que Dios justifica al pecador, que Dios te hace santo luego de que te hace salvo. Cuando tú entiendes esas cosas, empieza a cambiar la manera que tú vives la vida cristiana. Porque deja de hacer el devocional para caerle bien a Dios. O total, yo no hice devocional. Es que Dios me ama tanto que yo quiero pasar tiempo en su palabra. Deja de ser, vestirme de una manera para caerle bien a la gente, porque total, o sea, yo necesito, tú sabes, yo soy cristiana, pero yo soy joven también. Es que yo lo que soy es una hija de Dios. Dios me ha comprado y por tanto yo me comporto como una hija de Dios quiere que lo haga. Pero no para agradarle a Dios por mi comportamiento y ya, sino porque Dios me ha agradado tanto que yo quiero responderle a Él. Y es la diferencia entre cuando tú vas con tu papá y tú vas con tu carita, papi, así con malicia, de medio, la palabra con L que no voy a decir, lo que tú estás como cayéndole atrás para ganarte algo, versus, oye papi, tú has sido tan bueno conmigo, gracias. Gracias. Mira, yo necesito dinero para el colegio. Se puede, para la merienda. O esos viejos tiempos cuando uno podía ir al colegio, ¿cierto? O yo necesito dinero para comprar algo. Entonces, esa actitud del corazón que se aleja del legalismo y se lleva a libertad es la actitud del evangelio. Es el entendimiento de quién tú eres en Dios. Ese es la clave para mí de la vida cristiana. Amén, amén. Mencionaste pornografía, mencionaste los retos, ¿verdad? Incluso para luchar con eso, pero con otras cosas de tener en cuenta los medios por donde recibo ese tipo de tentación y también este gran reto de mantener el equilibrio entre irme a la libertad que tengo en Cristo y a veces abusar de la gracia, ¿verdad? O irme entonces a lo que sería legalista. Y creo que Joan dio un buen ejemplo al inicio de su vida, cómo se tornó un poco en eso.
y el balance allí siempre será el Evangelio. Joan, ¿te llegan a la mente otros retos de la generación de hoy en Bueno, cuanto al llamado a ser como Cristo? yo creo que es el reto que quiero compartir, no aplica, al igual como Jairo mencionaba, simplemente a la generación de hoy. Yo creo que aplica a nosotros como creyentes, inclusive a los miembros maduros de la iglesia. Y es el entender que nosotros no somos los protagonistas de la historia. Un reto principal que yo veo y uno de los mayores pecados que yo entiendo que nosotros hemos abrazado como creyentes es el egocentrismo. Nosotros estamos centrados en nosotros mismos. Pensamos que todo se trata de mí, que todo es por mí, todo es para mí, cuando no se trata de mí. Y es, yo creo que el pecado, uno de los pecados mayores que hemos cometido como creyentes en el día de hoy, es que hemos quitado los ojos de Dios y lo hemos puesto en nosotros. Y ya Dios no es lo más importante, Él no es parte de mi vida, o Él puede ser simplemente parte de mi vida, pero no es toda mi vida. Y Dios quiere que Él quiere ser toda mi vida. Entonces, si tú me preguntas a mí, el reto mayor del creyente de hoy día es entender que Él no es el protagonista de la historia, que esto se trata de Dios, que fuera de Dios no hay felicidad, no hay placer, que nada va a llenar su corazón. Cuando yo medito en esa verdad, yo me voy a Salomón y medito en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés 2, Salomón menciona que él tuvo de todo para llenar su corazón. Él tuvo mujeres, tuvo palacios, tuvo cantores, tuvo comediantes, tuvo todo lo que el hombre pudiera desear, pero nada de eso llenó su corazón, nada de eso llenó su vida, porque eso, las cosas de este mundo no pueden llenar nuestro corazón. Agustín decía en una oración, él decía, Señor, nosotros vamos a estar insatisfechos hasta que no estemos en ti, porque tú nos creaste para ti. Y esa es la realidad del hombre y del creyente de hoy. Si yo puedo decirle a los jóvenes de hoy, el principal reto que tienen por delante es entender que esto no se trata de ti, se trata de Dios. Esta es la historia de Dios. Él marca el principio y el final. Y lo que nos queda a nosotros es buscarle a Él, depender de Él, profundizar en Él, descansar en Él y tener esperanza en Él. Al final, creo que Jairo lo decía muy bien, cuando yo me volco en la pornografía, ¿qué quiere decir? Yo estoy centrado en mí, yo estoy buscando mi placer. Cuando yo digo una mentira, yo estoy centrado en mí, yo no quiero que la gente piense mal de mí, yo quiero ganar el argumento y uso la mentira como herramienta. Todo pecado tiene una raíz de egocentrismo y cuando yo como creyente puedo decir, esto se trata de Dios, yo estoy dispuesto a pagar el precio, yo no voy a ver pornografía porque yo no voy a deshonrar a mi Señor porque se trata de Él. Yo no voy a mentir porque al final, ganando o perdiendo, si miento, estoy deshonrándole a Él. Mi orgullo no tiene valor, no tengo por qué ser orgulloso porque esto no se trata de mí, sino se trata de Él. Y al final, cuando yo le conozco a Él y sé que se trata de Él, yo puedo concluir como el salmista decía en el Salmo 8, Señor, cuando miro los cielos, las obras de tus dedos, el firmamento y todo lo que tú has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que le cuides y el hijo del hombre para que tenga de él memoria? Cuando yo conozco a Dios, entiendo que esto se trata de Él, que me quito a mí del panorama, yo encuentro propósito, significado y deleite. Y ese es el reto que yo creo que esta generación tiene, entender que no se trata de ellos, no se trata de tu felicidad, el mundo no te va a dar felicidad, los placeres del mundo no van a llenar tu corazón, vas a estar más vacío, solo Dios puede hacerlo. Amén, amén. Y qué gran verdad acabas de decir, Joan. Nosotros que aconsejamos y que de alguna forma pastoreamos en la iglesia, constantemente escuchamos tanto a jóvenes, pero también a adultos, mostrar ese egocentrismo o ese pensar que ellos están en el centro de su vida de diversas formas. Y una de las que he visto con frecuencia es que debido a que no siento hacer algo, no me siento cómodo haciendo algo o no me gusta ese tipo de cosas o por ejemplo, no siento a Dios, no siento su presencia o no, cosas así que tienen que ver con el sentir y el gusto de uno. A veces las personas se sienten que no deben hacer o cumplir y dar pasos en su vida para buscar a ese Dios que mencionas, para conocer a ese Dios que mencionan, para sacrificarse, como bien leímos en Primera de Pedro, así como Cristo siguiendo sus pisadas. Entonces, debemos despegar nuestros sentimientos de alguna u otra forma para poner en el centro de nuestra vida al Señor. Y si esos sentimientos apuntan a Él, pues amén, le doy rienda suelta. Pero si esos sentimientos lo que están haciendo es retrasándome y poniéndome a mí en el centro como lo que más importa, pues entonces debo rendirlo a Él, definitivamente.
hemos estado hablando en estas 3 semanas acerca de ser cambiados. ¿Y por qué hemos decidido tratar ese tema? Bueno, Dios ha permitido soberanamente darnos un break, una pausa de muchas cosas y ha mandado una pandemia en su soberanía, eh, pero sería superficial de nuestra parte el pensar que la pandemia simplemente esperar que pase y ya y que surja un medicamento sin enfocarnos en cosas que Él quiere hacer en nuestra vida para ser más como Cristo. Voy con la última pregunta de discusión entre nosotros y después vamos a las preguntas que tienen los jóvenes. Y es, estando en este tiempo de cuarentena, ¿cuáles serían aquellas cosas? Y voy a unir 2 preguntas en una, así que escuchen bien. ¿Cuáles serían esas cosas que debieran estar haciendo jóvenes en este tiempo para aprovechar la cuarentena? ¿Y qué resoluciones personales pudieran tomar para que al salir de la cuarentena realmente vivan una vida diferente y más parecida al Señor? Jairo, comenzamos contigo. Yo creo que algo que tú puedes hacer ahora mismo, bien fácil, entra a YouVersion en tu celular y busca un plan de lectura bíblica de 2 semanas, un plan devocional. Hay buenos planes devocionales, reconoce a alguno de los autores, pregúntale a los líderes de cuál puedes hacer. Hazte un plan devocional de 2 semanas y procúrate cumplirlo. Esa resolución hazla hoy. Porque nada, no hay transformación sin la palabra, sin consumo de la palabra. Y a esta altura de tu vida quizás ni siquiera has leído la Biblia entera en un año. No te lo pongas ahora el del año, menos que estés muy seguro que lo vas a cumplir. Pero haz el compromiso, no el versiculito, de leer por lo menos 1 o 2 capítulos de un devocional de la Biblia YouVersion. Si no tienes esa, búscate otra. Yo no uso esa, yo uso Lifttree. Cualquiera Biblia que en tu celular te haga el recordatorio, además de la versión física. Entonces, ese sería como lo que tú puedes hacer hoy, en mi opinión. Además de todo lo teórico que hemos hablado, de todo lo teológico que hemos hablado, algo bien práctico. Dale rápido, hazte eso. Una resolución para después. Yo no sé cómo salimos de esto iguales si nosotros pasamos tiempo en oración ahora y después. Entonces, si tú tienes chance, comprométete con tu papá, con tu mamá, con algún hermano, con algún amigo, algún cristiano que está contigo, de tener un tiempo de oración diario, de que a las 7 de la noche por WhatsApp se van a mandar un mensaje de, hey, estoy orando, y ora por eso. Me da vergüenza que a veces uno no quiere hacer eso, pero es algo tan sencillo. Comprométete un tiempito de oración diario. Porque pasando tiempo en la palabra con un plan que tú resuelvas empezar hoy, antes de acostarte, quizás ahora mismo, bueno, te sale de Instagram, si estás en Instagram, pero bueno, ahorita, y comprometiéndote con algún amigo, hermano, algún familiar, a tener un tiempo de oración después, no hay forma que quedemos igual. Amén, amén. Joan. Bueno, yo creo que Jairo le dio donde era. Yo creo que lo más importante es tomar decisiones radicales en este tiempo de venir a la palabra. Yo creo que ha sido mi tesis del primer momento del que hemos estado hablando. El problema principal de nosotros es que no conocemos a Dios. Y yo quiero motivar a los muchachos en este día a, primero que nada, sentarse a meditar. Algo que no hacemos, y es la realidad nuestra hoy día, la generación de hoy no medita, no se sienta a reflexionar. Si no tiene un celular en la mano, no está viendo la televisión, no tenemos la capacidad de reflexionar, no hemos aprendido eso. Entonces yo quiero motivarle a aprender a reflexionar, a meditar, en lo que estudia, como decía Jairo, hacer un estudio de la palabra y meditar en esas verdades. Y que a través de esas verdades ellos puedan sacar verdades puntuales que le enseñen a ellos quiénes son ellos y quién es Dios. Yo creo que este es un buen tiempo para recordarnos nosotros quiénes soy, quién soy yo, qué Dios me ha llamado a hacer, sobre todo quién es Él, cuáles son sus atributos, cuáles son sus promesas. Yo creo que, como decía, hemos hablado en varias ocasiones, si salimos de esta pandemia igual, ¿qué más tendrá que hacer Dios para movernos a buscarle a Él? Yo creo que este es un tiempo importante para nosotros tomar decisiones radicales. Eso por un lado. Y número 2, yo creo que de resolución, yo creo que es importante que nosotros aprendamos y decidamos de manera puntual a no volver atrás a las prácticas de pecados que tenemos en nuestra vida. A lo que yo estoy convencido, todo joven que está aquí mirando, hay áreas de su vida donde ellos saben que han estado luchando, que han estado batallando, áreas de pecado marcadas. Yo creo que este tiempo de tomar la decisión es decir, Señor, ya no se trata de mí, yo te lo entrego. Esto es un buen tiempo para decidir dejar a un lado esas áreas de pecado, esas prácticas de pecado, ya sea videojuegos, ya sea pornografía, ya sea egoísmos, ¿cuál es el nombre que tú entiendas? Está ahí. Pero tienes que tomar esa decisión de alejarte de personas si es necesario, por hacer lo que tengas que hacer, ser radical. La palabra te dice, si tienes que sacarte un ojo, sácatelo, si tienes que cortarte un brazo, córtatelo.
pero es mejor entrar sin un ojo, sin un brazo, metafóricamente hablando, reino de los cielos, que ser echado completamente al infierno. Y eso no quiere decir que vamos a perder nuestra salvación si somos creyentes, no. Pero es mejor ser radical hoy, tomar decisiones radicales, decidir, yo voy a honrar a Dios, yo voy a conocerle a Él, cueste lo que me cueste. Este es el tiempo para hacerlo. Pero como dije ahorita, esta es su historia, trata de Él, y mi llamado es hacer un actor de reparto allá atrás de lo que no se ve, pero que cumple un propósito de darle gloria y honor al protagonista, que es nuestro Dios. Amén, amados. Vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Y debido a que el tiempo se nos ha ido y ha sido excelente esta conversación, hemos entrado en temas muy prácticos que creo que respondieron muchas de las preguntas. Pero aquí tenemos una, y yo quisiera que en 1 minuto y medio máximo cada uno puedan abordarla. Es un joven que dice que lucha mucho con el pecado. Y no menciona el pecado, pero dice lucha mucho. Y no lo puedo vencer, ni cambiar. ¿Cuál sería el consejo para este joven? ¿Qué debiera revisar y qué debiera hacer? Jairo. Si tú estás luchando mucho contra el mismo pecado, tú no estás venciendo, tú no puedes seguir luchando solo. O sea, hay pecados que se vencen solos, hay pecados que no se vencen solos porque se arraigan en nuestro corazón. Entonces tú tienes que acercarte al que sea tu líder más cercano, el que tú mayor conozcas. Escríbele desde que termine eso. Y mira, yo necesito ayuda con un pecado, tú me puedes ayudar. Te va a dar vergüenza, va a ser vergonzoso, te va a hacer sentir mal, pero adivina qué, eso siempre pasa cuando tenemos mala hierba pegada en nuestro jardín. Hay que arrancarlo y no se puede arrancar solo. Así que hoy ya cambia eso. O sea, ve delante del Señor, pídele perdón. Sí, tú lo has hecho 1000 veces. Ve y habla con alguien que te pueda ayudar. Joan, ¿algo más? Rápidamente, recordar que el pecado siempre engendra pecado. Nosotros no podemos ver el pecado aislado. Muchas veces queremos luchar contra el pecado cuando al final hay otros pecados atrás que son lo que están haciendo, trayendo como consecuencia este pecado. Entonces, mi recomendación es que tú, juntamente con otro hermano, puedas enlistar y ir buscando las raíces de ese pecado. ¿Dónde, cómo pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Por qué pasa? ¿Cuáles otros pecados tú cometes cuando pasan? Porque el tema es que el pecado se convierte literalmente en una fortaleza. Y esto es algo que el pastor Miguel nos ha hablado mucho. Cuando tú pecas, tú vas creando columnas, 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 columnas. Después, despegar todo eso es imposible. Tiene que ir uno a uno, desmontando pecado por pecado, pecado por pecado, para poder luchar contra ese pecado que tiene tanto tiempo acosándote. Así que mi recomendación es, como decía Jairo, conjuntamente con una persona, con un consejero amigo, en consejería, con la palabra, vamos a ir desmontando todos esos pecados que están ahí, que han construido esas murallas, esas fortalezas que te hacen caer diariamente. Amén. Ustedes terminaron con una verdad que quiero que se quede con los jóvenes de hoy, y es que el cambio es un proyecto en comunidad. Eso lo decía Paul David Tripp en un libro, y ustedes lo han enfatizado y lo hemos vivido cada uno de nosotros en nuestras vidas. Qué diferente seríamos si camináramos solos como cristianos y como individuos que supuestamente conocen al Señor. Pero Dios ha provisto un cuerpo, ¿verdad? Ha provisto hermanos, ya sea con más experiencia, con dones, con sabiduría, que están dispuestos a fortalecer esas debilidades nuestras y que son parte de lo que es la gracia del Señor o los medios de gracia de Dios para ayudarnos. Así que quiero terminar con eso y quiero además agradecerles profundamente, Joan, Jairo, amados, de verdad, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Despídase en este momento de los muchachos. Bueno, muchachos, nos vemos la semana que viene, que Joel nos va a invitar otra vez a Jairo y a mí la semana que viene a estar con ustedes. No, mentira, pero Joel, gracias a ti por invitarme, gracias Jairo también por compartir el tiempo con nosotros. Muchachos, que el Señor le bendiga y sea con ustedes, conózcanle y deleítense en Él, que solamente en Él hay deleite. Si tú me dejas, Joel, darle un último consejo al que está ahora que se siente mal también. Este no es el final, tu juventud no es donde tú vas a terminar. Si tú tienes menos de 20 años, déjame decirte que yo no era muy buen cristiano por una buena parte de mi vida. Entonces, no se acaba ahí. Y aún en este tiempo, es un tiempo complejo, no se acaba aquí. Donde estás ahora no es donde se acaba. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Las cosas mejoran. En Cristo uno va avanzando en la santidad, en la santificación, en el conocimiento de Él.
Así que sigue luchando, pero tú vas a ir ganando, tú vas ganando experiencia, vas ganando XP y uno va a poder luchar mejor con el tiempo. Amén. Gracias a todos los que nos han escuchado, gracias a los invitados especiales que tuvimos. Sigue cambiando, sigue con esa esperanza que acaba de decir Jairo. Cristo está de nuestro lado. Dios te bendiga y nos vemos en el live que viene. Bye.